Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por un lado, un continente que lucha y defiende el cerco diplomático como la principal salida para que Venezuela retorne a la democracia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Del otro lado, una tiranía aferrada al poder y que, estando en su peor momento, busca un salvavidas, estrecha su alianza con Rusia y le permite a esta potencia el asentamiento en su territorio de cerca de 100 militares. ¿Qué información hay, comillas, oficial que viene de Rusia? Que era personal para ejercer mantenimiento a equipamiento que había comprado Venezuela desde 2005 incluso. Esa es la información oficial que hay. De aquí en adelante, todo ha sido especulación. ¿Qué busca Rusia apoyando a Nicolás Maduro? ¿Qué incidencia tendrá su presencia en el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y en la ruta que fijó para recuperar la democracia y las libertades de su país? Hablamos de Venezuela. La posición estadounidense quedó clara por parte del presidente Trump. Los rusos necesitan irse. Y hablamos de eso en el contexto de la injerencia rusa en todo el mundo, ya sea en Ucrania. Los rusos continuaron con la actividad maligna en Siria. Hablamos sobre el caso de Venezuela. Hablamos sobre lo que hicieron en el mar de Azov. En cada caso, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para responder. En el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. En un momento clave de las relaciones de los Estados Unidos con el resto del continente americano y cuando crece la incertidumbre frente al futuro de Venezuela, el representante del presidente Donald Trump para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, concede una reveladora entrevista a nuestra directora Claudia Gurizati. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la respuesta y la postura de los Estados Unidos ante la presencia de 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa y de 100 militares, también rusos, en territorio venezolano. Este fue uno de los temas centrales que abordó hoy el secretario de Estado de la potencia norteamericana, Mike Pompeo, durante la reunión que en Washington sostuvieron los ministros de la OTAN. La noticia, Estados Unidos aseguró que los rusos, palabras sexuales, tienen que irse de Venezuela y que Estados Unidos está preparando también una respuesta ante lo que calificó como una intromisión. El punto clave de esa noticia. Ante estos hechos crece la tensión en la región. La incertidumbre también aumenta. Vladimir Putin apoya a Nicolás Maduro y Donald Trump respalda al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Es esta una nueva edición de la Guerra Fría? Mientras tanto, la tiranía sigue en el poder y son inciertos los efectos que tendrá la presencia rusa en la lucha que por la democracia continúan librando distintos sectores al interior del país bolivariano. Y no me da la gana una dictadura igualita a la cubana. Expertos coinciden en afirmar que la crisis en Venezuela parece perfilarse como una confrontación al estilo de la Guerra Fría, donde 2 potencias se enfrentan motivadas por diferentes propósitos. En este caso, la manzana de la discordia es la situación del país bolivariano. Mientras Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclama la salida de Nicolás Maduro como única solución a la grave crisis, Rusia por su parte acusa a la Unión Americana de intentar organizar un golpe de Estado en ese país. Y es momento de que volvamos a la sindéresis, de que se respete la ley internacional y se respete la Constitución venezolana. Es una tensión que con el pasar de los días sube de tono, sobre todo por 2 hechos clave. La advertencia que lanza frecuentemente el presidente Trump cuando le preguntan sobre una posible intervención militar en Venezuela. Que quede claro, todas las opciones están abiertas.
Todas las opciones están abiertas, sí. Y por otra parte, el traslado de más de un centenar de militares rusos hacia Caracas y la cada vez más frecuente presencia de aviones del ejército ruso en Venezuela. Estos dos aviones que llegaron el sábado pasado a Venezuela, uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. Para que se encargue de este complejo asunto, el gobierno de Donald Trump nombró en enero a un representante especial para Venezuela. Su nombre, Elliot Abrams, un experimentado político que ya había trabajado para los gobiernos de Ronald Reagan y George W. Bush. Su gestión ha estado enfocada en dialogar con todas las partes y buscar salidas que permitan una transición democrática en Venezuela. Y para ello se ha reunido con el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, y con el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, en Roma, Italia. Y aunque el contenido de las reuniones ha sido de total hermetismo, hoy se sigue evidenciando que las posiciones entre Moscú y Washington frente a Venezuela siguen siendo diametralmente opuestas. Y en el programa de la noche de NTN 24, el canal de las Américas, siempre están los protagonistas de la noticia. Saludamos hasta ahora a nuestra directora Claudia Gurizati, quien precisamente para hablar de estos temas se encuentra a esta hora con Elliot Abrams, el enviado especial del presidente Donald Trump para asuntos venezolanos. Claudia, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jefferson. A partir de este momento invitamos a todos nuestros televidentes del programa a la noche a que nos acompañen en esta conversación con el señor Elliot Abrams, el enviado especial de los Estados Unidos para los asuntos de Venezuela. Señor Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, bienvenido al canal NTN 24, el canal de las Américas. Es un placer hablar con usted. Placer es el mío, gracias. Señor Abrams, tras 2 meses desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina y constitucional de Venezuela, han ocurrido muchos hechos, pero realmente ¿cuál, según los Estados Unidos, es el siguiente paso para que realmente haya un cambio y para que esas grandes expectativas de camino de transición hacia la democracia no se desvanezcan, no terminen en frustración y realmente concluyan en un llamado a elecciones que sean creíbles, que sean democráticas, que sean transparentes? ¿Cuál es ese paso según los Estados Unidos? Bueno, el último paso antes de una transición es la salida de Nicolás Maduro. Y estamos en los Estados Unidos con el apoyo del Grupo de Lima, de muchos países, 53 más. Estamos presionando al régimen, económicamente, diplomáticamente, financieramente. Estamos apoyando al pueblo venezolano en su lucha. No podemos decir qué va a pasar mañana o pasado mañana, y no sabemos la fecha exacta de la salida de Maduro. Lo que sabemos es que va a salir y que Venezuela va a recuperar su democracia. Así es, usted es claro en decir que el siguiente paso tiene que ser la salida de Nicolás Maduro, y en eso coinciden todos los líderes, tanto de Venezuela como de los 60 países que respaldan a Juan Guaidó. Es una condición sine qua non. Sin embargo, hay unos hechos que imposibilitan esa salida de Nicolás Maduro, que todavía mantienen al dictador en su poder. Uno de esos hechos es la presencia de los agentes cubanos que aún controlan a la FAN, a la Fuerza Armada Nacional, también a los organismos de inteligencia venezolanos, y se encargan de esa custodia cercana e íntima del dictador Maduro. ¿Qué posibilidades reales, en este caso concreto, ve Estados Unidos de que los cubanos dejen el camino abierto, se retiren? Bueno, una palabra sobre los cubanos. Es verdad que tienen una presencia grande en Venezuela y que es muy importante para el régimen.
Ellos están en las agencias de inteligencia. Ellos están una fuerza dentro del régimen. Y es una forma de intervención. Es interesante porque los cubanos y los rusos hablan siempre contra la intervención, pero están interviniendo. Pero yo no creo que, en fin, ni el pueblo ni el ejército venezolano va a aceptar esa invasión cubana y van a tomar su futuro en sus manos. Pero ¿qué tiene que pasar, señor Elliot Abrams, para que eso suceda? Porque nosotros estamos hablando con la expectativa. Son hechos que tienen que suceder, pero realmente, ¿cuáles son las opciones? En el caso de los cubanos, y punto seguido hablamos del caso de Rusia. Bueno, en el caso cubano, vamos a ver pronto más y más presión norteamericana contra Cuba y contra, por ejemplo, el regalo de petróleo del pueblo venezolano a Cuba, que está siguiendo por el momento. Sobre los rusos, el presidente y el secretario de Estado tienen muchas opciones y están pensando, están escogiendo entre opciones, porque lo que están haciendo los rusos tendrá un costo. Quizás quieren que puedan seguir con todo eso sin costo, pero no es verdad. Vamos a ver en los próximos días o semanas la reacción norteamericana. Muy bien, entremos al punto de los rusos, señor Elliot Abrams, esa presencia de militares rusos que se han intensificado, la presencia de ellos y de equipo militar, con aviones militares, con carga, que se ha intensificado en las últimas semanas. Hace 10 días, pues llegaron más militares rusos, cerca de un centenar. También la carta de advertencia que manda la Asamblea Federal de la Federación Rusa al Congreso colombiano, que ha sido interpretada como una seria advertencia o incluso hasta rayando en la amenaza. Las declaraciones del vicecanciller venezolano Iván Gil anunciando hoy mismo que llegará más personal militar ruso a Venezuela. Todo esto genera un efecto psicológico, pero no solamente psicológico, sino también práctico. Y bueno, la respuesta de Estados Unidos ha sido muy concreta en que los rusos se tienen que ir. ¿Cómo lograr que se vayan de Venezuela? Bueno, en el caso de Rusia, si quieren poner la situación de Venezuela entre nosotros como nuevo problema, otro problema, la reacción norteamericana será más y más grande porque no vamos a aceptar un cambio en Venezuela hacia una posición de colonia rusa. Es imposible, es inconcebable. No sabemos hasta qué punto los rusos quieren ir, pero la reacción norteamericana vendrá. Y como digo, estamos estudiando las opciones. Cuando yo hablé con los rusos en Roma, ellos dijeron que no querían que Venezuela sea un problema entre los dos países, otro problema entre los dos países. Pero si siguen adelante con esos planes militares, evidentemente tendremos que reaccionar. Bien, mire, hace pocos minutos, y usted ya lo sabe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acaba de decir ante los periodistas que estaban atendiendo la reunión de cancilleres de la OTAN que la posición de Estados Unidos la ha dejado muy clara el presidente Trump. Deben irse, es la frase. En el caso venezolano, Estados Unidos tiene sus respuestas preparadas. Esas respuestas preparadas, ¿a qué se refiere, señor Elliot Abrams? Bueno, nunca voy a
nunca voy a mandar mensajes a los rusos sobre nuestros planes. Cuando el presidente y el secretario han tomado sus decisiones, ustedes van a ver, y los rusos van a ver exactamente lo que estamos haciendo, y también los cubanos, otro caso. Vamos a ver, como digo, en los próximos días y semanas exactamente lo que hemos escogido para empezar con nuestra reacción. Sí, señor Elliot Abrams, me gustaría concluir con una sola pregunta final. Usted sabe que el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado el cerco y la presión en contra de Juan Guaidó, ya arrestó a su hombre de confianza, el diputado Marreiro. ¿Qué pasa si el régimen de Nicolás Maduro llega a apresar a Juan Guaidó, llega a tomar la medida de meterlo a la cárcel? ¿Cuál sería esa respuesta de los Estados Unidos? Sería un error muy grave, quizás el último del régimen de Nicolás Maduro. La reacción latina, europea y norteamericana sería muy grande. Y yo no creo que van a... hasta la fecha no han hecho este error por temor de la reacción, quizás sobre todo del pueblo venezolano, pero también de la reacción internacional. Digo de nuevo que no vamos aquí a decirles exactamente lo que vamos a hacer, pero la reacción, les aseguro, tenemos planes y la reacción será muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, señor Elliot Abrams, por compartir estos momentos con el canal de las Américas NTN 24. Muy amable por su tiempo. Gracias. Jefferson, estas fueron las palabras en medio de una agenda muy complicada del señor Elliot Abrams sobre el caso concreto de la presencia cubana y Rusia en Venezuela y sobre la reacción de la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos en caso de que el régimen se atreviera a encarcelar a Juan Guaidó, tal como podría suceder por la decisión que ha tomado la Asamblea Constituyente que controla a Maduro, que controla la tiranía, de levantarle la inmunidad parlamentaria. Esto lo podría llevar a un juicio exprés y a la cárcel. Jefferson, sigue usted con el programa La Noche. Pues Claudia, muchas gracias por esta entrevista reveladora, porque se da en un momento en el que todos los ojos están puestos en las decisiones que tomará durante estos días el régimen de Nicolás Maduro. Como usted lo indicaba, Claudia, hace pocos días la Asamblea Constituyente madurista le retiró la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, lo que para muchos lo tiene ya a un paso de la cárcel. ¿Tomará esta decisión Nicolás Maduro? ¿Cuál será la respuesta de los Estados Unidos? Ahí escuchaban ustedes a Elliot Abrams, quien es el enviado especial del presidente Donald Trump para asuntos de Venezuela. Vamos a integrar hasta ahora a Stephen Donahue, nos está acompañando desde la ciudad de Washington. Él también es un experto conocedor de la forma como se maneja la política al interior de Estados Unidos. Es director de la reconocida firma McCarthy Asociados, exoficial de inteligencia militar especializado en América Latina. Stephen Donahue, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Señor Stephen Donahue, lo invito a que analicemos las principales respuestas que entregó Elliot Abrams a nuestra directora, Claudia Gurizati, el enviado especial del presidente Donald Trump para asuntos de Venezuela. Ha dicho que sería un error grave, quizás el último del régimen, dice él, si Maduro se atreve a enviar a prisión a Juan Guaidó. ¿Qué opina usted de esta afirmación? Bueno, yo creo que es interesante dos cosas. Primero, el que dijo que no vamos a hacer nuestra diplomacia por vía de los medios, no vamos a mandar nuestros mensajes a Rusia ni a Cuba por los medios. Y segundo, lo que dijo que fue que eso pueda ser el último error que comete el gobierno del señor Maduro. Así que yo creo que lo que está diciendo claramente es que hay planes y hay opciones, entre ellas opciones diplomáticas, económicas y militares también, que los Estados Unidos ya está dispuesto a tomar,
y implementar en cualquier momento que sea propicio, y para avisarle claramente no solamente al gobierno del señor Maduro, sino también a las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los que tendrían que llevar a cabo cualquier acción contra el señor Guaidó, que ellos personalmente y como unidad van a ser los responsables de las decisiones que tomen, para que ellos no vayan a pensar de que ir a tomar una orden de ese tipo pueda hacerse sin un costo personal e institucional. Señor Donahue, ¿usted cree que esta es una línea roja? ¿Estados Unidos mantiene esta línea roja que nos explicaba ese alto representante estadounidense? Elliot Abrams, se lo decía nuestra directora Claudia Gurizati. En el pasado, el mismo presidente Donald Trump había advertido que si llegasen a encarcelar a Juan Guaidó, eso representaría graves consecuencias para la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Sigue siendo esta línea roja con la presencia de los rusos al interior de Venezuela? No, la presencia de los rusos no tiene nada que ver. No debe haber ninguna duda de que es una línea roja. El presidente, el consejero nacional de seguridad, el secretario de Estado y ahora el secretario Abrams han dicho muy claramente que si tocan al señor Guaidó o a su familia, hay un precio que pagar y es un precio fuerte. Yo creo que no hay ninguna duda y ellos, los que tal vez reciban esa orden, deben de pensarlo muy, muy duro antes de tomar esa decisión. Lo cierto, señor Donahue, es que los rusos están en Venezuela. Han llegado cerca de 100 efectivos, hay 2 aviones militares. En las últimas horas, diplomáticos de Nicolás Maduro han advertido que esa presencia rusa aumentará en las próximas semanas. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar los Estados Unidos ante lo que muchos han calificado como una provocación? Bueno, lo que han hecho los rusos no es de sorprender ni tiene un impacto sobre la situación en el terreno en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos están tomando agua pura hoy porque vinieron los técnicos venezolanos a repararle el sistema de agua o el sistema eléctrico? Ninguno. Lo que sí yo creo que los Estados Unidos hará con la presencia de los rusos es como lo que han hecho en Siria con la presencia de los rusos. Antes de haber un ataque, les avisan con 15 o 30 minutos de antelación, va a venir algo, saquen su gente porque va a venir algo y los que no se salen, pues lástima. Señor Donahue, ¿cuál cree usted que es el interés que tiene Vladimir Putin en este momento en Venezuela? La sola decisión que tomó, que generó mucha preocupación en la región, para muchos, como se lo dije anteriormente, representa una provocación. ¿Qué busca Rusia haciendo presencia militar en Venezuela? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, tratar de poner en orden los sistemas militares que les han vendido a los venezolanos que no han funcionado desde que los pusieron. Hay un sistema antiaéreo que habían vendido a un costo enorme a Venezuela que nunca ha funcionado bien y supongo que mandaron técnicos para tratar de reparar y poner en orden a esos sistemas antiaéreos y otros sistemas rusos que les habrán vendido que hasta ahora no han funcionado. Pero segundo, Rusia le está mandando un mensaje a los Estados Unidos sobre la OTAN y sobre la expansión estadounidense y de los países democráticos en Europa. Están diciendo, ¿por qué nos están molestando en Ucrania? ¿Por qué nos están molestando en Georgia? Nosotros también les podemos molestar en Venezuela. Venezuela no representa nada para Rusia, sino una ficha contra los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tal vez hoy día no está jugando ajedrez con Rusia, sino otro juego. Y el presidente Trump no lo veo como un jugador de ajedrez, sino un jugador con un martillo. Y él juega otro tipo de juego. ¿Y cuál es ese tipo de juego, señor Donahue? Yo tendría mucho cuidado en pensar que uno puede jugar con el señor Trump, que tiene una actitud mucho distinta a los presidentes anteriores. Y si en cualquier momento él ve que la situación es tal que le conviene
pegarle duro a Rusia o a Venezuela o a Cuba, lo hace. Señor Donahue, lo cierto es que Vladimir Putin está apoyando a Nicolás Maduro con esa presencia militar y por el otro lado, el presidente Donald Trump ha apoyado durante los últimos meses al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Estamos ante una nueva edición o reedición, mejor, un nuevo capítulo de la Guerra Fría? Pues de alguna manera sí, pero 100 tropas rusas en Venezuela no es nada. Eso ni es una compañía de infantería y además no son de infantería, son unos técnicos de inteligencia y técnicos de mantenimiento. Eso no es nada, no importa. Si los Estados Unidos quiere tomar una acción bélica en Venezuela, que no lo quiere hacer, pero en cualquier momento lo puede hacer, lo toman con misiles como lo han hecho en todas las guerras recientes, comenzando sacándole los sistemas electrónicos al país donde están entrando. Y eso, la presencia rusa no tiene nada que ver. Lo que sí creo es que los venezolanos tienen que tomar el liderazgo aquí. Los Estados Unidos no les va a resolver su problema. Los venezolanos tienen que seguir saliendo, apoyando al presidente Guaidó, demostrando que ellos quieren un cambio democrático en su país y que esa manera de demostrarle al gobierno del señor Maduro que no tiene apoyo y que el país no lo va a seguir es la mejor manera de entablar un cambio en ese país. Señor Donahue, pasemos a otro capítulo y tiene que ver con el aniversario de la OTAN. En el marco de ese encuentro en la ciudad de Washington, allá estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Uno de los temas centrales fue Venezuela. Estados Unidos planteó la presencia rusa en territorio bolivariano como una de sus principales preocupaciones. Señor Donahue, el hecho de que la OTAN ya esté estudiando, esté analizando lo que representa la presencia rusa en Venezuela, ¿qué implicaciones geopolíticas puede tener? No creo que hay implicaciones para la OTAN como sí, pero todos los países de la OTAN o la mayoría de los países europeos ya ven la necesidad de un cambio de gobierno democrático en Venezuela y la mayoría han apoyado y han demostrado y han dicho claramente que están a favor de que haya un cambio y que el presidente interino Guaidó es el presidente legal de ese país. Ahora, la OTAN sí funciona como un equipo. Tienen 28, 29 países que entrenan conjuntamente, que tienen equipo compatible para poder entrar al combate en cualquier momento. Y lo más importante de la OTAN es el capítulo 5 del tratado, que dice que un ataque contra un miembro es lo mismo que un ataque contra todos. Y todos tienen ese pacto de apoyo mutuo militar en el caso de que haya un ataque. Y eso es algo que Rusia no puede entender o no quiere entender. Esos países son aliados para poder apoyarse mutuamente, son países democráticos y eso para Rusia no es algo que pueden contener. Señor Donahue, quienes analizan la situación geopolítica del mundo en ese momento temen que en Venezuela se repita lo mismo que sucedió en Siria. Y no le hablo solamente de la crisis humanitaria. Ellos citan un ejemplo bastante preciso, y es que pese a la matanza que hubo en Siria, Bashar al-Assad siguió en el poder y logró quedarse en el poder sencillamente por el apoyo que le entregó Vladimir Putin. En ese momento, ¿usted cree probable que suceda lo mismo en Venezuela, que sea determinante ese apoyo de Vladimir Putin a Nicolás Maduro? ¿Lo apoya también los chinos? ¿Apoyan a Nicolás Maduro? Ambas potencias hacen parte del Consejo de Seguridad. ¿Terminará siendo un factor determinante? No, yo no creo. Primero, la situación geopolítica en Venezuela es muy distinta a la de Siria. En Siria, los rusos tienen una base naval en el Mediterráneo, que es su única base marítima en ese mar. Y en Venezuela no tienen nada. Venezuela está muy alejado
de Rusia, tener 100 o 200 tropas ahí no significa nada, eso es una gota. Los Estados Unidos sí tiene la capacidad y las distancias geopolíticas para apoyar en cualquier momento. Rusia creo que tiene tal vez un portaaviones, los Estados Unidos tiene 20 más o menos de los grandes y de los pequeños. Por el momento ya hay 2 de los portaaviones que están en alta mar en el Atlántico, el Abraham Lincoln y el Harry Truman. Cada uno tiene más de 70 aviones de combate que podrían apoyar en cualquier momento y están rodeados de otros buques de guerra que tienen todos los misiles cruceros que podrían funcionar para apoyar si fuese necesario. Rusia no tiene ninguna capacidad para extenderse desde Rusia hasta Venezuela, sino con 1 y 2 aviones que fácilmente se pueden tumbar en cualquier momento cuando se quiera hacer. Señor Stephen Donoghue, para finalizar, quiero hacerle una última pregunta. Estados Unidos ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la intervención militar. Desde su análisis, ¿qué alternativas le quedan a los Estados Unidos diferentes a la de la intervención militar? No, hay muchas opciones. Los Estados Unidos hoy presionó otra vez con sanciones económicas sobre los sistemas de apoyo para Cuba, los buques que le proveen petróleo a Cuba, los buques que ayudan y apoyan a PDVSA en los puertos en Venezuela, y eso va a causar una presión enorme financiera para el gobierno del señor Maduro. También tiene más opciones diplomáticas que puede usar, y creo que las opciones militares son el último recurso. No creo que hay intención ni quieren tener que usar tropas en el terreno venezolano, pero en cualquier momento, si son provocados, esas son opciones que los Estados Unidos ha usado, sabe cómo usar, tiene tropas, tiene sistemas aéreos que están en disposición en cualquier momento. Yo fui por 5 años un paracaidista en Fuerte Bragg, en Carolina del Norte. Nuestra misión fundamental era estar listos para entrar en combate en 18 horas. Los Estados Unidos puede, si es necesario, meter un batallón en cualquier lugar del mundo, comenzando a 18 horas, y no tengan duda de que están practicando y tienen las destrezas y el equipo y la capacidad para hacerlo en cualquier lugar del mundo si sea necesario. Pues señor Stephen Donoghue, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, director de la reconocida firma McClarty Asociados, exoficial de inteligencia militar especializado en América Latina. También durante su servicio en la Casa Blanca hizo parte de la oficina del secretario de Defensa del Comando Sur de los Estados Unidos y el Estado Mayor del Ejército. Señor Donoghue, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes, Jefferson. Ha sido un gusto tenerlo. Vamos a marcar. Continuamos en este programa La Noche. Mientras el cerco internacional contra el régimen chavista ha crecido con el respaldo al presidente interino Juan Guaidó, Nicolás Maduro continúa aferrado al poder. Y ahí, aferrado, ahora está reforzando sus alianzas con gobiernos tradicionalmente afines a su régimen, entre ellos el de Rusia. Pese a que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha acusado a Rusia de violar la soberanía venezolana y pese al fuerte rechazo de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro insiste no solo en defender la presencia de personal militar ruso, ahora busca también ampliarla. Iván Gil, vicecanciller del régimen de Maduro. Hay una cooperación dinámica en materia militar que tiene ya 15 años de funcionamiento y en este marco siempre van a estar presentes técnicos. Según los argumentos del vicecanciller del régimen chavista, los convenios de cooperación técnico-militar con Moscú requieren de una presencia constante de especialistas rusos. Igual postura defendió recientemente ante las cámaras de NTN 24 el embajador ruso en Venezuela. Uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene
Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. La presencia rusa en territorio venezolano ha acrecentado las alertas en Washington. Incluso el asunto estuvo el jueves sobre la mesa de discusión de los 29 ministros de Exteriores de la OTAN. Allí, Estados Unidos ratificó su condena. Hablamos de Venezuela. La posición estadounidense quedó clara por parte del presidente Trump. Los rusos necesitan irse. Y hablamos de eso en el contexto de la injerencia rusa en todo el mundo, ya sea en Ucrania. Los rusos continuaron con la actividad maligna en Siria. Hablamos sobre el caso de Venezuela. Hablamos sobre lo que hicieron en el mar de Azov. En cada caso, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para responder. En el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Hace 2 semanas, el arribo a Caracas de 2 aviones del ejército ruso cargados con personal militar desató preocupación regional y una fuerte reacción del gobierno de Donald Trump, aunque fuentes del gobierno ruso hayan negado que las aeronaves trajeran armamento a Venezuela. Ahí escuchaban ustedes al presidente Donald Trump. Dice, Rusia tiene que salir de Venezuela. Lo que no nos han precisado todavía es cómo Estados Unidos logrará que ese contingente militar ruso salga de territorio bolivariano. Para hablar de este tema, integro hasta ahora a Sergio Vergara, él es diputado de la Asamblea Nacional por Táchira. Diputado, bienvenido a la noche. Muy buenas noches. Diputado, ahí escuchábamos las declaraciones de Elliot Abrams. Respondió a una reveladora entrevista a nuestra directora Claudia Gurizati. Quisiera que habláramos precisamente de esas declaraciones que él entregó el día de hoy. ¿Por qué cree usted, señor diputado, o cómo ven al interior de Venezuela la presencia de tropas rusas en territorio bolivariano? Hoy la diplomacia de Nicolás Maduro ha dicho en el exterior, lo dijo en Europa, que aumentará el número de militares rusos en territorio venezolano. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, desde hace días el Parlamento venezolano ha rechazado la presencia de militares rusos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que es el único ente que puede autorizar el ingreso de misiones militares a Venezuela. Una vez más, el usurpador Nicolás Maduro pretende violar la Constitución y por ello la permanencia de este personal sin autorización de la Asamblea Nacional representa para nosotros una grave violación. Hemos hecho esta misma semana, desde la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, un comunicado hacia la propia Embajada de la República Federativa Rusa, así como dirigida al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al jefe del CEOFAN, para que den explicaciones sobre la presencia de este personal, al tiempo de dejar claro lo inconstitucional de la permanencia de estos militares rusos y el exhorto a las fuerzas militares venezolanas, a la Fuerza Armada Nacional, para que exija el desalojo inmediato de estas tropas que nada tienen que hacer en el país. Diputado, ¿tiene conocimiento la Asamblea qué tipo de actividades, qué tipo de labores están cumpliendo estos más de 100 militares rusos que llegaron en 2 aviones militares también desde la semana pasada a su país? Hemos iniciado investigaciones desde el día miércoles, sin embargo, tenemos informaciones de que la mayoría de ellos son técnicos que vienen a revisar las baterías antiaéreas que fueron vendidas en el pasado por Rusia y que muchas de ellas se encuentran sin funcionamiento. También tenemos informaciones aún no confirmadas de que serían técnicos informáticos que buscarían quizás de alguna forma colaborar con el régimen para poder establecer de alguna manera mecanismos para interferir en la labor que se viene haciendo desde la oposición democrática en Venezuela y propiamente desde la presidencia encargada de Juan Guaidó. Diputado Sergio Vergara, ¿se fortalece el régimen de Nicolás Maduro con la presencia rusa en Venezuela?
No, simplemente muestra su desespero ante la imposibilidad de contar con apoyo popular. Requiere a más injerencia. Desde hace años el Estado venezolano está intervenido por el gobierno cubano. La presencia de cubanos que ha sido denunciada de forma reiterada, no solo por el presidente encargado Juan Guaidó, sino por cientos de dirigentes políticos durante todos estos años, viene a ser reforzada ahora por estos militares rusos. Nosotros hemos rechazado una y otra vez. Sentimos que simplemente forma parte de una estrategia de propaganda del gobierno para hacer sentir que cuenta con el apoyo de un gran socio comercial que tiene, que simplemente defiende en este momento sus intereses en Venezuela, los cuales podemos decir claramente no son el objeto o el objetivo de la oposición venezolana defender en este momento. Y en lo que tiene que ver, defendemos es la libertad del pueblo de Venezuela. No, y ustedes han defendido esa libertad y han dado muchas luchas en los últimos años. La más fuerte, o por lo menos la más efectiva, es la que han venido dando desde comienzos de este año, desde el momento en el que Juan Guaidó fue proclamado por parte de la Asamblea de Diputados como presidente interino de Venezuela. Ese apoyo de Vladimir Putin a Nicolás Maduro, ¿en qué afecta esta batalla que por recuperar la democracia están dando los sectores, diferentes sectores de oposición, diferentes sectores políticos al interior de Venezuela? En nada, por el contrario, refuerza los criterios bajo los cuales nosotros hemos denunciado la injerencia cubana y ahora este nuevo intento de interferir en la realidad venezolana, que no es otra cosa, y como lo he dicho anteriormente, que propaganda. Nosotros estamos claros que lo que se busca es de alguna manera amedrentar a la oposición política, lo que se busca es amedrentar al pueblo venezolano, queriendo insuflar de alguna manera nuevos ánimos al poco respaldo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro hoy por hoy, y que por el contrario representa una violación a nuestra Constitución clara y contundente. Lo que origina esto es una reacción de los países de la región. Lo que hace es aglutinar aún más el apoyo internacional con el que ya cuenta el presidente Juan Guaidó y que estamos seguros que será reforzado ante esta nueva acción desesperada de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder. Diputado, la presión contra Juan Guaidó, contra el presidente interino de Venezuela, ha venido creciendo en las últimas semanas. Su hombre de confianza fue enviado a prisión. Y en esta semana la Asamblea Madurista, la Asamblea Constituyente Madurista, le ha quitado la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Muchos aseguran que ese es el paso que precede a esa decisión que muy seguramente tomará Nicolás Maduro. Y digo muy seguramente porque es lo que temen muchos sectores políticos al interior de Venezuela. Diputado Sergio Vergara, ¿usted cree que el régimen chavista se atreverá a encarcelar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó? Bueno, a riesgo de poder despertar la furia del pueblo venezolano ante una acción tan inconstitucional, porque no cuenta con el respaldo de nuestro texto fundamental, ya que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano fraudulento, que no tiene competencia para levantar la inmunidad al presidente y diputado Juan Guaidó, que de ninguna manera puede validarse o darse por válida esta decisión. Nosotros sencillamente sabemos que seguiremos en las calles con esta operación que hemos iniciado, que es la Operación Libertad, y que el pueblo responderá de manera inmediata de la misma forma como lo va a hacer la comunidad internacional. El presidente Juan Guaidó se mantiene en las calles. Venimos hace unas pocas horas de una asamblea que se celebró en una zona popular de Caracas y seguiremos así haciendo el trabajo tanto en las calles como en las distintas instancias a las cuales debamos recurrir. Hace 2 semanas fue violada mi inmunidad parlamentaria con un allanamiento ilegal y manteniéndome retenido durante 3 horas en un intento por ubicar a Roberto Marrero, que es el jefe
del despacho de Juan Guaidó. Esa misma noche, esa misma madrugada se lo llevaron a él mientras me mantenían a mí retenido. Ninguna de estas acciones ha impedido que nosotros sigamos avanzando en la conquista de la democracia y en el cese de la usurpación. Diputado Sergio Vergara, yo le pido que me espere unos minutos, debo marcar una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando de la Operación Libertad y sobre cuál es el siguiente paso que viene a propósito de esa lucha que por recuperar la democracia están dando diferentes sectores políticos al interior de su país. Uno de ellos es usted, diputado Sergio Vergara. Señor diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Sergio Vergara, quiero que terminemos hablando de lo que viene de aquí en adelante. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene el respaldo de más de 60 países, pero al mismo tiempo y de manera paradójica, a nivel interno, el poder represor lo continúa manteniendo Nicolás Maduro. De hecho, usted fue víctima de ese poder represor, estuvo preso durante varias horas, sin ninguna explicación legal, sin ninguna orden judicial legal. Diputado Sergio Vergara, ¿cuál es el próximo paso que viene en esta lucha por la democracia al interior de Venezuela? Bueno, sencillamente un poder que se mantiene de manera fáctica, sin apego a la Constitución, sin apoyo popular, pero definitivamente que es a través de la opresión y la represión a un pueblo que Nicolás Maduro se mantiene. Por eso lo catalogamos de una dictadura, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Lamentablemente no hemos logrado que la Fuerza Armada Nacional se ponga del lado de la Constitución en pleno. Y es por ello que debemos ejercer aún más presión. Y hemos iniciado, tal como lo anunció hace unos días el presidente Guaidó, una acción que hemos denominado Operación Libertad, que busca precisamente aglutinar toda la fuerza popular, todos los sectores y todos los factores que hacen vida en el país, organizarlos para comunicar efectivamente las acciones que nos permitan movilizar al pueblo y crear la presión necesaria para que no solo la Fuerza Armada reaccione, sino también la comunidad internacional haga más de lo que ha hecho. Señor diputado, quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido, pero antes de despedirlo, me gustaría que me explicara un poco más en qué consiste esa Operación Libertad. ¿Esto será únicamente una protesta que será el día de mañana? Ustedes han llamado a los ciudadanos a que salgan a protestar nuevamente, para que salgan a manifestarse a las calles. Pero realmente, ¿cuál es el alcance que tiene este llamado que ha hecho el presidente interino Juan Guaidó en las últimas horas? Bueno, la Operación Libertad es la estructuración de una organización que va más allá de la operación, digamos, espontánea de quienes apoyan a Juan Guaidó. Estamos organizando al nivel de las comunidades, de edificios, de urbanizaciones y barrios, de lugares de trabajo, de universidades y de cada lugar que permite que personas con intereses similares se agrupen. Nosotros a través de la Operación Libertad lo que pretendemos es darle músculo a esta lucha, presión máxima a través de la activación no solo de mecanismos que nos permitan comunicar de manera efectiva, sino de ejecutar acciones coordinadas que nos permitan el cese de la usurpación. Mañana tendremos una primera labor en este sentido. Hemos estado durante los últimos días organizándonos y comunicando el mensaje, pero es claro que esta operación ya arrancó y que va a dar como resultado la libertad del pueblo a través del cese de la usurpación. Soy Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional por Táchira. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Qué bueno que lo han dejado en libertad. Cuando usted pasó esas horas en prisión, o por lo menos cuando no teníamos noticias sobre usted, la preocupación fue alta porque su voz es bastante importante dentro de esta lucha que diferentes sectores demócratas al interior de Venezuela están dando por recuperar sus libertades. Una de ellas, la libertad de tener cualquier tipo de creencia política, el derecho a expresarse libremente al interior de Venezuela. Diputado Sergio Vergara, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el apoyo y el respaldo y la labor informativa que realizan en pro de la libertad de expresión. A usted, señor diputado, por habernos acompañado. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche.
A todos nuestros televidentes yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.